Extraordinaria tarde, amigos, amigos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien y estén disfrutando de su semana. Nosotras somos así. Y Ale. Y el día de hoy venimos a platicar tema social. Últimamente hemos platicado muchos temas sociales. Sí, es necesario. Sí, definitivamente. Creo que a veces es necesario, ¿no? Sí, hay muchas carencias. No sé si sea la palabra correcta. Entonces creo que sí lo tenemos que retomar, puntualizar y concientizar, ¿no? Sí, así es. Esto es con motivo porque el 5 de septiembre es Día Internacional de la Mujer Indígena. Y creo que es importante poner el dedo sobre el renglón porque incluso todo lo que son las culturas o los grupos indígenas viven en condiciones muy complejas en muchas ocasiones. Y pues la colita de la colita pues siempre es la que sufre más. En este caso creo que la mujer está en una situación también de gran vulnerabilidad, ¿no crees? Sí, claro. Y principalmente, vaya, el 5 de septiembre se nombra Día Internacional de la Mujer Indígena por la muerte de, perdón que lo lea, Bartolina Sisa, que junto a su esposo luchan contra la colonización española. Pero pues, o sea, obviamente a los que apresaron, incluso a Tupac, se hacía llamar, lo mataron, ¿no? Pero a ella la humillaron, o sea, a ella la hicieron que diera la vuelta en la plaza, amarrada a la cola de un caballo, gritándole, o sea, la orden fue que como el pregonero fuera así como que vociferando por qué se le estaba haciendo eso y así como que cuidadito y el día no se le ocurra, ¿no? Pero la principal humillación fue en contra de ella, entonces por eso es que se nombra este día en honor a ella. Uh-huh. Y es que es súper característico, obviamente dentro de las estructuras de poder, que cuando eres minoría, pues sea más complicado hablar. Y mientras más minoría eres, es mayor la violencia que se da, como si fuese una osadía tener voz en esa clase de cosas, ¿no? Uh-huh. En ese caso, por ejemplo, todos los indígenas cuando son... se quedan sin ciertos derechos ante los movimientos colonizadores, pues obviamente quienes tienen una situación de mayor vulnerabilidad son aquellos a los que se ve peor que pudiesen hablar o pudiesen hacer algo. Entonces, obviamente creo que no es la intención verlas como víctimas, sino más bien poner el dedo sobre la situación de que es importante que todos mantengamos la mente abierta, yo creo, bajo nuestras diferentes condiciones. Sí, claro, digo, al final de cuentas, no quiero sonar trillada, pero ser mujer ya te pone en una condición más vulnerable. Claro. Y encima ahora eres una mujer indígena, pues todavía es mucho peor, porque incluso socialmente las relegamos. E incluso en ellos, en su... ¿qué es? Sí, en su misma organización o su propia sociedad. Ajá, también son muy relegadas. ¿Por qué? Porque no tienen, ellas siguen sin tener derecho a la educación, siguen sin tener derecho a opinar políticamente, siguen sin poder trabajar. Uh-huh. Y en muchas ocasiones incluso ellas no tienen derecho a servicios médicos. Entonces sí es una situación o una condición en la que todavía se está por la calle. Incluso estaba leyendo que hay una legislación que se hizo, creo que en el 2017, algo así, no recuerdo, pero en la cual, o sea, como que, creo que la legislación está mal dicho, está como la propuesta para visibilizar que está mal, que no sean atendidas, que no haya servicio médico y todo eso, pero no se puede terminar de aprobar, o sea, no se puede convertir en una ley. ¿Por qué? La verdad no leí las razones, pero digo, ya son años, ¿no? Entonces sí se me hace así como que, ¿dónde está o en qué radica el que no se pueda avanzar en una situación tan fuerte y que es mundial? Porque ni siquiera decimos es únicamente aquí en México, ¿no? Es una situación mundial en la que desafortunadamente se vive este tipo de rezago de... discriminación y violencia también. Exacto, porque incluso lo que decíamos, ¿no? En su núcleo no tienen y siguen siendo vendidas, siguen siendo maltratadas, siguen siendo violentadas por la pareja y no hay ninguna consecuencia, ¿no? Sí, porque muchas de estas sociedades siguen siendo muy cerradas por lo mismo.
Y la verdad es que aquí a lo mejor también nosotros somos culpables, porque ellos tienen que cerrarse porque nosotros los rechazamos. Si ellos quieren conservar sus tradiciones, entonces son rechazados por nosotros, por las sociedades, pues a lo mejor de gente un poquito más blanca o de gente que nos sentimos un poquito más de alcurnia entrecomillado. Entonces en este instinto de racial decimos, ay no, guácala, ellos son indios. Y les tratamos de una manera despectiva. Y cuando esto pasa, ellos se ven orillados a eliminar sus tradiciones o se ven orillados a relegarse. A cerrarse. A cerrarse. Entonces, cuando ellos tienen que cerrarse, todas estas ideas que a lo mejor aquí hoy en día es un poco más fácil hablar respecto al machismo y nuestra equidad legal, para ellos sigue siendo una situación tópico. ¿Por qué? Porque ellos continúan teniendo como la gente más grande, que son los que siguen asesorando. Y no estoy diciendo que estén mal. Yo creo que esas sociedades en donde la gente grande tiene un gran peso, está genial porque ellos tienen muchísima experiencia que nosotros no. El problema es que en comunidades cerradas permite que se sigan perpetuando ideas en donde dejan en mayor vulnerabilidad a ciertos grupos, como en este caso, pues las mujeres, ¿no? Sí, 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 porque incluso siguen con las tradiciones de vender a las niñas o intercambiar, ¿no? A las niñas. Intercambiar. que es una situación también en la que digo, pues ya no debería, ¿no? Sí. O sea, como decía hace ratito, de por sí ser mujer es una cuestión complicada. De verdad que no ni siquiera me imagino cómo Sí, no. debe ser vivir bajo esas circunstancias, ¿no? Entonces sí, por eso se crea esto, pero al final se crea el día, o a mi percepción, voy a hablar de mi percepción, se crea el día como el Día Internacional de la Mujer Indígena, pero nada más, ¿no? O sea, porque no hay nada más que las respaldas. Se trata de visibilizar, se trata de decir es que pasan esto, tienen carencias, están mal y todo, pero ahí queda. Entonces, para mí es un día de... ¿no? Sí, de que buenos somos los que legislamos, los que ponemos días internacionales, que por lo regular son organismos internacionales como la ONU, somos buenísimos en nuestro estatus blanco tratando de protegerlas. Y digo, también comprendo que cuando ellos como organismos internacionales pues tienen que filtrar a través de los gobiernos, tampoco es sencillo. Por eso es que creo que siempre hacemos hincapié como nosotros, los que en el día a día sí convivimos a lo mejor con esas personas que vienen de sus comunidades a vender cosas, ya sea fruta o artesanías, ¿qué hacemos nosotros? A mí me ha tocado ver gente que les trata, sean hombres o mujeres, pero les trata muy mal. Y gente que es grosera y despectiva y que se burlan cuando les escuchan hablar en sus dialectos. Cuando digo, pues nadie se burla de ti cuando hablas inglés feo, ¿no? Y si alguien se burla de ti también sería tonto, porque al final estás aprendiendo algo nuevo. Entonces, ¿cómo crees que podríamos cambiar esta parte de que no sea un día de a que pudiésemos, digo, sé que no vamos a poder ir y sacarlos a lo mejor de sus comunidades o doctrinizar a los hombres para que tengan una mayor apertura hacia ellas o se les reconozcan sus derechos de sanidad, pero ¿cómo podríamos equiparar un poco esta parte del abismo en el que estamos? Perdón, pero yo creo que estamos a todavía años luz. Años de que se pueda cambiar algo, porque lo que decíamos, si el simple hecho de ser mujer socialmente común es complicado, ellas lo tienen más. Y como decías, son sociedades cerradas, son sociedades agredidas que por lo mismo se cierran todavía más, se manejan o se gobiernan sobre usos y costumbres. Entonces, acceder ¿cómo? Con educación, ¿no? Pero también... ¿Cómo absorbes la educación de aquellos que te agreden? Porque digo, durante la época del colonialismo se hizo, pero porque mataban a todo el que decía que no. Con sangre entra la letra, sí, exacto. ¿no? Entonces, hoy en día, en tiempos de paz, entrecomillado, exacto, en tiempos de paz, entrecomillado, donde no puedes justificar una matanza en una zona a lo mejor indígena, ¿cómo te acercas a ellos cuando también eres tú quien les ha segregado a esa posición y esas características? El otro día yo veía, por ejemplo, hablando sobre dialectos, que ahí están cayendo en desuso en México,
Y tiene que ver con esta parte, con el hecho de que la gente se siente muy avergonzada cuando viene a las ciudades o a las zonas un poco más pobladas por gente obviamente que no son parte de sus grupos, se sienten muy avergonzados porque la gente les mira mal. Y entonces obviamente pues ahí, y volvemos a lo mismo, si ellos como hombres indígenas son mal vistos, obviamente cuando eres mujer o cuando a los 13 años porque te vendieron y estás embarazada, y entonces tu vida se termina como, no condenando, y no estoy condenando la parte de tener hijos, simplemente digo que si tú como individuo tienes ciertas posibilidades, cada vez que vas aumentando el reto, pues vas bajando la posibilidad de esas oportunidades. Entonces, si tienes hijos en una comunidad así, ni pensar en un divorcio a pesar de que te estén golpeando o tratando mal. Entonces, realmente los retos que ellas tienen que enfrentar es complejo. Es muy complicado, realmente. No digo que tenga la sabiduría, pero en muchas cosas hay que contestar y opino y digo, bueno, a lo mejor esto serviría, o se debe sentir así, algo que también hace rato dijiste, ni siquiera pero lo imagino. Aquí no, o sea, definitivamente no, y siento que nosotros tenemos unos vecinos que son, la verdad no sé de qué dialecto hablen, pero ellos cuando te acercas hablan su dialecto y ya no te enteras del chisme, ¿no? De lo que están platicando. Ay, qué divertido me da. Pero incluso siento que por eso son como más agresivos, más enojones, ¿no? No lo justifico, pero sí digo, bueno, si constantemente están recibiendo burlas, agresiones, pues obviamente van a corresponder de la misma forma, ¿no? En ellos creo que no se ha dado esa parte de que sientan pena o algo así, porque te digo, cada que te acercas y no quieren que te enteres, pues empiezan a hablar en su dialecto, ¿no? Pero realmente sí no tengo me entristece ahora que lo estaba leyendo y ahora que estaba checando esto, porque la verdad yo ni siquiera sabía del día. Pero sí se me hizo muy pesado y muy triste y muy desolador el pensar, ¿qué se hace? Sí, ok, está el día, sí, ok, se quiere legislar, sí, ajá, pero no. Eso y la otra, que como son totalmente desconocidos a nosotros y entonces Perdón que te interrumpa, desconocidos sí, pero cuando ganan carreras y cuando ganan torneos y cosas así, uy, sí, ahí estamos orgullosos y uy, de no, nuestras sí, raíces. y no, sí, ganaron y todo, y ahí sí, según, sí los reconocemos, pero es mentira, porque nada más es mientras está la foto, nada más es mientras hago el posteo en redes sociales y ya, pero también ahí queda. Sí, ajá, porque en efecto tiene que ver con esa parte, como que es solo la situación pública y de posteo, pero también la otra perspectiva que tenemos de ellos son, ay, pobrecitos, es que vienen de la sierra y caminan muchos kilómetros, como ese sentido paternalista, como si ellos no tuviesen la capacidad o la inteligencia, o sea, les tratamos como si fuesen, no sé si va a ser nada muy agresivo, pero como una subespecie que no entienden o no pueden entender exactamente lo que es el mundo real, porque ahí ellos viven allá y cosechan sus propias cositas y hacen sus cositas en mano. Sí, los ves como algo curioso. Sí, ajá, es que vienen y hablan sus esas, o sea, creo que también eso es un problema, ¿no? Entonces, no se les da el respeto como seres humanos y los seguimos tratando como si fueran una subespecie extraña. Entonces, y obviamente volvemos a lo mismo, si ellos como grupo se les trata así, obviamente a las mujeres y máxima bajo los regímenes de poder que hay dentro de sus propias comunidades, pues las mujeres lo pasan todavía peor, ¿no? Sí, exacto, o sea, yo incluso digo, está perfecto y lo respeto, pero ya ves que también usan capas y capas de ropa, o sea, también sigue siendo esa parte en la que no hay una libertad de expresión, de pensamiento, de vestimenta. En nada, sí está muy cerrado. Y la otra parte, ¿no? Que un poquito en relación a lo que decíamos hace rato, o sea, sí somos de repente de, ay, no, sí, es que hay que ayudarlos, o no, sí es que hay que visibilizar, o no, sí es que el apoyo, pero tú te encuentras artesanos y siempre quieres regatear, ¿no? O sea, o cuando están vendiendo sus verduras o sus hierbas, siempre se te hace fácil quererles regatear. Entonces esa parte también siento como que muy feita, ¿no?
No tenemos ese respeto porque esto también ha estrellado, pero sí he escuchado, bueno, tú no llegas a cualquier otro centro comercial y regateas, Claro. ¿no? Ahí pagas y sin decir nada, o quizás si digas, ay, está bien caro, pero al final lo terminas pagando, ¿no? Y en muchos de estos puestecitos ambulantes que te encuentras, pues sí siempre exiges o pides una rebaja, que tampoco está tan padre, ¿no? Sí, definitivamente. Queríamos platicar del tema porque obviamente a pesar de que no tenemos ni idea de lo que es, y esa parte me pareció súper interesante cuando lo dijiste, y que dije, sí, en efecto, no podría ponerme en su posición, creo que este tema ni siquiera pudiésemos entender en lo más mínimo lo que están enfrentando, lo que viven y lo que significa ser una persona en estas características y condiciones. Pero es importante hablarlo también y ser conscientes que a pesar de que no logramos entenderlo, está pasando en muchos lugares del mundo y obviamente en muchos lugares de nuestro país, ¿no? Sí, yo creo que como decías, visibilizarlo y entender que son personas, ¿no? O sea, no son ni de otro planeta, ni son diferentes. Ni les falta entender parte del mundo porque no hablan español. Ajá, entonces sí es como que si siempre decimos que hay que ser empáticos, yo creo que aquí todavía más. Y me llena de un sentimiento extraño porque de verdad que sí digo, no sé qué hacer, no sé qué decir. Sí lo visibilizas, pero ¿y qué pasa después de eso? O sea, realmente no nos podemos, hoy, a lo mejor otros videos que hacemos decimos, pues sí, mira, la violencia con esto, y chécate, y está atenta a las señales, y ve esto. No, pues sí, los celos, y un especialista, y platícalo y todo. ¿Y aquí? Pues lo único que a mí se me ocurre es como tratar a la gente, en general deberíamos tratar a todos con dignidad y respeto. Pero creo que en estos puntos, nos gusta o no nos gusta, todos somos racistas y todos tenemos estos sesgos hacia alguna raza o hacia algunas características. Entonces creo que es importante mantenernos pendientes hacia dónde se está yendo, o sea, ya sea hacia la parte de tratarles mal o hacia la parte de tratarles como pobrecitos y recuperarles el respeto y la dignidad que deberían poseer como seres humanos. Creo que es lo único que a mí se me ocurre. Quizá con el tiempo y si dejamos de marginarles, pues en algún momento pudiesen ellos incorporarse o en algún momento nosotros aprender algún dialecto y pues empezar a convivir como lo que somos, ciudadanos de la misma nación. Sí, claro, y quizá te contradigo un poco en que no es que se integren, ¿no? Más bien es, o únicamente lo que sería es que quizá es un proceso de evolución esta parte de entender, incluso entre ellos, que las mujeres de su comunidad, pues también son personas, ¿no? Y también merecen ser libres y también merecen servicio médico y expresarse y tener libertad, ¿no? Yo creo que es esa parte es la preocupante, ¿no? Y como bien decías, o sea, a veces yo veo gente que digo, o sea, ¿cómo te atreves a criticar a alguien así? O sea, al final son nuestras raíces. Nos guste o no nos guste, son nuestras raíces. Claro. Que llegaron españoles y algunos se mestizaron más que otros, pero al final de cuentas seguimos teniendo esas raíces. Entonces sí se me hace absurdo que te sientas más o con el derecho a humillar cuando aquí estás, ¿no? Y en todo caso, pues es más su país. Definitivamente, claro. ¿No? Que tú que ya eres mestizo, o sea, poniéndonos en un plan así, ¿no? Sí. Entonces sí es como una parte muy complicada, muy difícil, muy dolorosa. En general siempre nos duele esta situación porque somos mujeres, de violencia y de desigualdad, pero aquí sí me rompe porque estás amarrado, ¿no? Sí, no hay forma. Y no hay forma porque al final, por ejemplo, ahorita estamos haciendo un video también para tratar de hablar sobre ese tema y ellas tampoco lo van a ver, ni les va a llegar, ni mucho menos porque viven en otro mundo. Entonces es como complicado hablar de ellas por tratar de solventar algo hacia ellas cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Directamente. Pero pues sí, creo que yo creo que o por lo que lo hacemos es porque más allá de que pase algo físicamente o que ellas puedan ver, no sé, un año de libertad o un derecho más, al menos algunos derechos básicos dentro de su posición,
pues creo que son temas que necesitamos poner sobre la mesa y que en algún momento, pues, hagamos peso en algún momento, ¿no? Yo creo que como dices, entre más se empiece a visibilizar las cosas, entre más empecemos a ser conscientes, pues quizá un poquito vayan cambiando. No sé si directamente les cambie la vida a ellas, pero al menos el trato que les damos en general se pueda ir mejorando, ¿no? No digo, ay, velos como pobrecitos o como, ay, es que necesitan ayuda. No, pero sí son como Dignidad tú y yo. básica, claro, dignidad y respeto básico que muchas veces, como decías hace rato, no les damos y que los tratan así como de, ay, ¿tú qué? Y indios y cosas así, cuando dices, ni siquiera es la palabra porque la India queda muy lejos, ¿no? Entonces, Sí. me parece a veces sorprendente cómo a lo largo de todos estos años hemos ido perpetuando estas perspectivas raciales y tan absurdas cuando... Y cuando dices indio, lo dices para agredir. Sí, exacto, porque pues yo soy 3 grados más blanco que tú. Cuando digo, bueno, los que son más afortunados de ser blancos, en el sentido de la escala social, en ese sentido racial, pues al final no deja gran cosa, ¿no? O sea, de todas formas sigue siendo un humano y sigue siendo una persona que no debería impactar. Y entiendo que pasa y entiendo No que debería, impacta. pero pasa. Entiendo esa parte y justo por eso es que hoy estamos aquí tratando de platicar sobre el hecho de pues, al menos en lo que pueda repercutir de nosotros, pues tratar a todos con respeto y dignidad. Sí, yo creo que eso es un gran paso, ¿no? Porque desafortunadamente, digo, tú tienes más respeto, incluso porque tienes 3 tonos menos que yo, ¿no? Entonces, desafortunadamente es así. Y soy pelirroja. Sí, es pelirroja. Ajá, desafortunadamente nos vamos atacando y por eso es que yo decía, ¿no? Ni siquiera me entristece porque de verdad que yo no soy negra, no soy morena, pero sí he vivido situaciones así de, ay, comentarios despectivos hacia mi color. De verdad que encima me falta quizá traer las faldas o la vestimenta que traen y encima tener otro dialecto. No quiero pensar cómo eres tratada, ¿no? Y haciendo también un poquito... y dentro y fuera, o sea, aquí en la ciudad y dentro también de sus comunidades cuando ni siquiera derecho a servicio médico tienes. Exacto. Súper complejo. Eso es el punto que también quería ahorita entrar. Digo, creo que casi nunca hablamos de política, pero aquí también esa parte, o sea, hay comunidades en las que no tienen acceso a nada, ¿no? O sea, sí son completamente olvidados. Y no digo, ay, es únicamente culpa del gobierno, no digo, ay, no, es que no sé qué, pero creo que sí, debería de haber un poquito de responsabilidad, de, ¿sabes qué? Estas comunidades pues también existen, ¿no? También son parte de... Yo creo que ahí es súper complejo criticar la política y estamos hablando en sentido general, no estamos hablando de partidos políticos. No. Sino yo creo que sí de la responsabilidad y ética personal de quien ocupa un cargo político, que entienda su labor de protección a quien está dentro de su territorio. Y definitivamente en muchas formas los políticos están fallando a ese código, ¿no? Sí, definitivamente. Y como bien mencionas, o sea, no digo, ay, es por este partido o es por el otro, no, en general. Pienso que sí, es una falta que se está cometiendo, ¿no? Y desde hace, bueno, iba a decir desde hace 1000 años por decir una expresión, ¿no? O sea, pero esto ha sido siempre. Y hasta ahorita no he visto que alguien lo haga, lo visibilice o se interese, ¿no? Sí. O sea, por eso era, incluso a nivel mundial, ok, se hace la propuesta porque están mal, ok, es que se necesita esto, sí, lo otro, pero hasta ahí quedó, ¿no? Sí, definitivamente. Es un tema súper doloroso y complejo, que incluso pues no podemos comprender del todo, pero pues como siempre decimos, al menos accionar en el impacto inmediato nosotros. Y en conocerlo. Al menos abrirnos a esa parte, porque creo que también muchos de nosotros a veces vamos en nuestra posición, voy a hablar por ejemplo de los que vivimos aquí en la ciudad, que a lo mejor tienes ciertas comodidades o servicios o cosas que son más prácticas y que a veces te olvidas de estas otras realidades.
O sea, al final pues tenemos, dicen por ahí, es una palabra que no me gusta, cuando empiezan a hablar sobre las vidas privilegiadas, ¿no? Tienes estas vidas privilegiadas en donde cualquiera de nosotros que esté dentro del área metropolitana tiene una vida privilegiada en comparación a estas mujeres. Sí, claro, y perdón que te interrumpa, pero yo me acuerdo que, vaya, yo también siempre he estado aquí, ¿no? En zona metropolitana, zona conurbada, y pues tienes agua, tienes luz, tienes drenaje, tienes todo. Educación. Ajá, tienes todo en tu casita. Cuando yo me voy a vivir al rancho, a Tulancingo, te quedas sin agua, te quedas sin drenaje, te quedas sin pavimento, te quedas sin luz como tal. Y si es un impacto, digo, yo no voy a decir, ay, lo sufrí ni nada, ¿no? Me acostumbré y para mí fue algo que me enriqueció personalmente. Pero sí, digo, al final estábamos sin agua, pero llegaba la pipa a llenarnos la cisterna, ¿no? Pero en este caso son comunidades que para conseguir agua, o sea, caminan y caminan y caminan, que si dices, o sea, no, sí hay que ser más conscientes. A lo mejor van a decir, no sirve de nada, sacíale, pues, ¿de qué sirvió si al final no dijeron nada? No, pero sí creo que incluso por nosotros mismos el decir, sí soy privilegiada por tener todo a la mano, sí porque tengo educación, sí porque tengo acceso a salud. A lo mejor sí hay muchas injusticias, pero creo que al final, diciéndolo coloquialmente, estamos en la gloria. Ajá, exacto, entendiendo que hay mucha gente que no lo tiene, pues no ser negligente en cuanto a los recursos que uso, no dejar tirar el agua. Yo he visto gente que a veces tira agua y que utiliza recursos que es excesivo a lo que pudiésemos usar, ¿no? Ajá. Entonces, sí, a veces no es necesario desperdiciar tanta agua y ya nada más lo hacemos porque ahí está, ¿no? No te cuesta trabajo acercarla a tu hogar. Entonces, sí, yo creo que sería lo que podemos rescatar. Lo que podemos rescatar de este tema, ¿no? Es muy triste. Sí, es triste y desolador, pero claro, siempre tratamos de... Pues creo que es importante hablar de estos temas. Y digo, a lo mejor ustedes podrían decir, pues, ¿cuál es la lógica si es un canal de belleza y es un canal de productos de cuidado personal y de estética a lo mejor? Pero creo que a veces también entonces es romper con ese prejuicio que tenemos muchas veces de las mujeres solo son bonitas y se cuidan físicamente, pero no hay un cerebro, no hay un sentimiento, no hay un proceso detrás, lo cual es falso, ¿no? Creo que como seres humanos, y en este caso porque pues somos una marca mucho más femenina, creo que las mujeres tenemos muchísimas más inquietudes y esta parte de la solidaridad en donde nosotras pensamos hacia otras mujeres que están en otra posición menos privilegiada que nosotros, pero pues incluso también a los hombres, ¿no? También nos hemos protegido en otras pláticas. Pero bueno, pues no sé si se queda algo más en el tintero, así. Creo que no, únicamente sería el hacernos más conscientes, ¿no? E incluso ahorita que decías, somos una marca de belleza y eso, pero sí, siempre estamos también preocupadas porque sea natural, porque sea lo más que es saludable o lo más saludable, lo que menos daña el medio ambiente. No testeamos en animalitos. Solo tenemos ahí algunos voluntarios que son los que regularmente, bueno, que son humanos entre nosotros, pero son animalitos. No, tampoco. Es en Saxvías que siempre probamos. El que hace las primeras pruebas, o sea, sí es entre nosotros y sabemos que no son productos que nos van a poner en riesgo. Entonces, yo creo que sí, por esta parte, pues sí tenemos como esa responsabilidad, ¿no? Sí, en efecto. Pues me siento mal por haberles traído un tema complejo y un tema intenso, pero creo que también es importante que platiquemos al respecto de ellos y que pongamos el dedo sobre el renglón, porque tenemos mucho que agradecer, pero también mucho que trabajar aún como sociedad. Y mientras exista gente, y en este caso mujeres, que vivan en situaciones de vulnerabilidad, creo que todas en algún momento deberíamos pensar en ellos para en algún momento equilibrar la balanza. Sí, claro, y a lo mejor no podemos hacer nada así como para llegar con una mujer indígena y cambiarle la vida,
pero a lo mejor sí podemos mínimo no ser groseros con ellos. En efecto, la acción más pequeña siempre cuenta. Sí. Pues esa es la moraleja del día de hoy, esperamos que estén muy bien. Recuerden que pueden acompañarnos en redes sociales, estamos en todos lados como Amico, TikTok, Instagram, Facebook. Gracias al equipo de Drorian por acompañarnos otra semana más para llegar a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.